Nosotros vamos a ver en este primer encuentro del problema del método la cuestión de los enfoques, ¿no? Considerándolos como distinciones por la manera en que se va a entender ese objeto de estudio a partir de las ciencias sociales. Es decir, nosotros ya dijimos que las ciencias sociales estudian objetos diferentes de otras ciencias, como podría ser el caso de las ciencias naturales. La pregunta acá sería, ¿cómo voy a investigar yo ese objeto, ¿no? En este caso el hecho social. Voy a tratar analizarlo como una cosa o voy a tener otra visión al respecto. Entonces un poco la idea de los enfoques va a responder a esto. Los enfoques tienen perspectivas, que son propuestas metodológicas, formas de trabajar. Le doy el ejemplo, avanzando un poco sobre lo que va a venir. Si yo adopto un enfoque naturalista o positivista, usaré una perspectiva cuantitativa. Tanto como si adopto un enfoque comprensivista, voy a usar una perspectiva cualitativa. En el primer caso de los enfoques mencionados, el empírico naturalista o positivista establecía que no había una gran diferencia o que no había una diferencia entre el objeto de estudio de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Acá hablamos de los primeros sociólogos, hablamos de una ciencia nueva que entiende que el método que tiene que considerar es la observación, la experimentación y la contrastación como forma única de acceso al conocimiento del hecho social. En el trabajo ustedes van a ver que está citado la figura de uno de los padres de la sociología, que es Augusto Comte. En este caso, si bien muchas de las ideas de Comte resultan anacrónicas, hoy todavía algunas de sus consideraciones sobreviven, ¿no? Por un lado hay que decir que el paradigma naturalista, esto que les decía antes, acostumbra a cuantificar los fenómenos sociales. Entonces va a buscar una causa y un efecto que sea irreductible, es decir, de alguna manera considerar que si hay un proceso o un evento que se causa una resultante, eso se va a repetir, eso se va a replicar. Esto establecería también la posibilidad de controlar. Es decir, si yo sé la causa que genera un resultado, bueno, produciendo esa causa, de alguna manera generaría esa resultante. Hay otro enfoque que tiene que ver con la idea crítica o radical, que es un enfoque basado en las teorías marxistas, donde se considera que la vida social es injusta y que esos eventos que nosotros vamos a poder observar, y acá también hay una crítica a la cuestión de la observación, no son tan claros en términos de que están escondiendo o de que están velando las causas profundas de ese accionar que estamos viendo. Bueno, está claro la cuestión de la estructura y la superestructura acá, ¿no? Si quieren después profundizamos un poco más, pero cómo las relaciones de los medios de producción o las propiedades de los medios de producción van a condicionar las instituciones, la cultura. Por último, tenemos el enfoque interpretativo comprensivista, es decir, este paradigma del siglo XX de alguna manera va a considerar que los fenómenos sociales son procesos de interacción. Entonces, por ende, no son cosas. ¿Por qué? Porque el ser humano es fundamentalmente un ser simbólico. Entonces, esos significados van a variar de acuerdo a los contextos en cada momento, temporales, y el sentido de una acción no es directamente observable. O sea, no podría equiparar yo un hecho social de ninguna forma a una cosa. En este caso resulta primordial interpretar, ¿no? Para comprender el sentido de las conductas de los seres humanos. Entonces acá hay una diferencia fundamental con el positivismo. Al mismo tiempo, digamos, tenemos que asumir que el significado de una acción puede ser distinto para distintos lugares, aún en el mismo tiempo, ¿no? Esto es muy interesante. Como resumen de la primera parte, bueno, podríamos decir que en las ciencias naturales hay un único método, un único enfoque posible. En las ciencias naturales hay un único enfoque paradigma vigente, mientras que en las ciencias sociales van a aparecer múltiples paradigmas. Pero de esto vamos a seguir hablando.